Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les tendremos las reacciones y las implicaciones de la decisión del Consejo de Estado que suspendió el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. Y seguimos del lado de los habitantes de Cauca. Hoy en la ciudad de Popayán y en los corregimientos de Mondomo y Pescador salieron a las calles para gritar no más violencia. Rechazaron el horroroso ataque que dejó 20 muertos el pasado sábado. Y en Cali en las últimas horas se produjo una importante captura de uno de los cabecillas de la disidencia, Dagoberto Ramos. Recordemos que según las autoridades sería uno de los responsables de estos 32 atentados cometidos aquí en el suroccidente del país. Entre tanto, el comercio y el turismo se preparan desde ya para la Maratón de Cali, maratón que se llevará a cabo el próximo domingo. En minutos todos los detalles. Catalina, Daniela, pero antes queremos comenzar con la historia de la marchista olímpica Yeseida Carrillo, quien luego de representar con orgullo a Colombia y darle varios triunfos a nuestro país, hoy vive duros momentos por una enfermedad que la dejó postrada en una cama hace 2 años. John Reyes nos cuenta esta historia. El trabajo día a día por los sueños que tengo es hacer. Durante varios años marchó firme junto a su disciplina, recorrió los escenarios más exigentes del deporte, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Su nombre, Yeseida Carrillo, sinónimo de esfuerzo, constancia y orgullo nacional. Estuvo en Juegos Olímpicos de Río 2016 y quien ha tenido múltiples resultados a nivel nacional e internacional, medallista de bronce por equipos en el Campeonato Mundial de Marcha y clasificada a Juegos Olímpicos de Tokio y un sinfín de resultados a nivel internacional. La otra historia de esta campeona no es deportiva e inicia el 8 de abril de 2024. Esta vez, lejos de las pistas. La atleta del municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, enfrenta hoy la competencia más difícil de su vida. Del 2024 ella tiene una muerte súbita que le ocasiona pues una falta de oxígeno al cerebro que la deja en un estado de mínima conciencia o estado vegetativo. Es el esposo de Yeseida y doña Isaid, la madre del atleta, y junto al resto de la familia han hecho equipo alrededor de la campeona. Hemos tenido que recurrir con los hermanos a contratar en algunas ocasiones una enfermera que nos pueda apoyar. Yeseida está afiliada a una EPS, entidad que cumple los requerimientos básicos, pero en ocasiones no resultan ser suficientes. Ella está en un programa que es de programa de atención domiciliaria, donde tenemos las terapias de fono, físico, ocupacional. También pues tenemos la visita del doctor cada 3 meses y pues digamos que cumplen con todo lo que es medicamentos, alimentación, porque ya la alimentación es por sonda. Dios le ha enviado ángeles. Aquí en el municipio, los bomberos, que es el señor Jairo Garzón, nos presta el servicio en el momento que lo necesitemos, cuantas veces necesitemos, todo un día, que pueden ser citas médicas, pueden ser exámenes. Estuvo en terapia de rehabilitación, que necesitamos estar todo el día, nos suministraban las ambulancias, la tiene a su disposición, afortunadamente, porque pues la EPS nos ha negado el transporte. La atleta de 32 años de edad, que una vez marchó kilómetros representando el país, espera una respuesta. No en las pistas, esta vez aquí, en silencio, en su habitación. La historia de Yeseida plantea preguntas sobre el respaldo de las instituciones, a los que alguna vez lo dieron todo por Colombia y hoy viven otra lucha. Ella fue medallista de bronce para el Mundial de Marcha Atlética, donde pues digamos que podría estar con una pensión por invalidez por parte, pero no se ha podido también por el documento de persona de apoyo jurídico que se necesita para toda esta documentación y todo este proceso.
Hoy, Yeseida sin su licra deportiva y en su habitación, rodeada de recuerdos, pero eso sí, con mucha esperanza de vida. Hacen una junta médica y nos dicen que ella está apta para iniciar un proceso de rehabilitación que está compuesto en 3 etapas. La primera etapa que es de medicación, la segunda etapa que es de terapias eléctricas y la tercera etapa que es ya terapias ocupacional, física, fono. Entonces, viendo que se abre esta esperanza, pues también tiene un costo que es bastante grande y que no sabemos cuánto tiempo puede durar. Para cumplir el tratamiento, su familia y amigos se han unido en torno a una causa solidaria. Se nos ocurre la idea de hacer una carrera de solidaridad, donde pues no vamos a hacer una premiación a los primeros, sino que la premiación es que todos nos unamos y apoyemos esta causa. Todos los recursos van ligados específicamente a la rehabilitación de Jessie. Tiene un valor de 60.000 pesos, donde recibirán un número y al finalizar una medalla conmemorativa hacia Jessie. Sus compañeros en las pistas se han unido. Vamos a ayudar a Yeseida Carrillo a recuperar su salud. Vamos a estar con ella, a participar masivamente. A la distancia de 3 y 6 kilómetros es por una causa muy importante y muy solidaria con nuestra compañera Yeseida Carrillo. Yeseida y su familia esperan que el domingo 10 de mayo en el municipio de Chía, Colombia y el deporte le tiendan una mano de solidaridad para seguir aferrada a la vida. Pues precisamente hemos buscado respuestas tanto de las principales organizaciones que representan a los atletas en Colombia como de la aseguradora de salud, que debe garantizarle a Yeseida la atención y los servicios como afiliada al sistema. Nicole Buitrago, ¿qué responde el Comité Olímpico Colombiano? Tatiana, muy buenas tardes. Pues lamentablemente tienen que presentarse este tipo de situaciones para que hoy le pongamos la lupa a esas condiciones bajo las que quedan los deportistas que nos representaron por años en estas competencias a nivel mundial, y se lo menciono precisamente por la respuesta que hoy entrega el Comité Olímpico Colombiano, manifestando que Yeseida tuvo el apoyo del comité durante su época activa como atleta, como marchista colombiana. Después de su retiro tuvo un contrato directamente para el programa Talentos dentro del Comité Olímpico Colombiano, en el que se desempeñaba como entrenadora, y lastimosamente cuando tuvo esta condición de salud, pues lo que decide el comité es cederle el contrato que tenía Yeseida a su esposo Snyder, que ustedes ya escuchaban, y quien activamente en este momento pues trabaja con el Comité Olímpico Colombiano para que siguieran adelante con este apoyo mensual financiero. Sin embargo, lo que dice el comité es que bajo la ley, pues ellos como representantes de los atletas no tienen una obligación directa cuando el atleta se retira de las grandes competencias a nivel mundial o deja de lado su carrera deportiva, y que para eso pues se accede a esa pensión vitalicia, en la que en este momento hay un trámite pendiente. Y está también relacionado con lo que quiero mencionarles, y es que Yeseida en este momento, según el Ministerio de Transporte, está en una lista de espera para ser parte del programa Glorias del Deporte, con el que esperan pueda recibir una mensualidad, un ingreso mensual fijo para su recuperación, pero también está en lista y no se ha podido solucionar, según el Ministerio de Deporte, porque dependen de la decisión de un juez de Zipaquirá frente a ese proceso de apoyo judicial. ¿Quién la va a representar dentro de todo este marco jurídico? Escuchemos lo que más temprano nos manifestó el director deportivo del Comité Olímpico Colombiano. En su momento ella estuvo apoyada por el Comité Olímpico cuando era atleta activa, pero ya en el momento de lo que le ocurrió, ya no era atleta activa. Ese es el tema, que ya no era atleta activa. Entonces el Comité Olímpico ya no tenía cómo apoyar para ella, porque no estábamos hablando de una atleta activa, estaba totalmente retirada. Ahora el ministerio está revisando también meterla al programa Glorias del Deporte Colombiano, porque ella tiene un resultado deportivo que podía avalarla.
Lo que nos manifiesta también el Comité Olímpico Colombiano es que esperan apoyar la actividad que se va a dar el próximo 10 de mayo, precisamente para recaudar los fondos y que ayuden a la recuperación de Yeseida. Y lo que también nos responden desde la EPS Sanitas es que tuvieron una conversación más temprano con la familia, aclarando que se va a determinar el nuevo servicio del cuidador que va a estar permanentemente con ella, el servicio de enfermería. También se está coordinando el tema del proveedor para el servicio de transporte médico. Sin embargo, pues la familia manifiesta que hace tan solo unas semanas el proveedor de ese cuidador que estaba para Yeseida en comunicación con la EPS pues dejó de asistir. Están aclarando la situación para poder reactivar este servicio médico que tanto necesita la deportista que nos representó por años en los campeonatos mundiales. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 43 minutos. Y seguimos aquí en Cali, del lado de la gente, tras esta ofensiva terrorista de los últimos 3 días que ha azotado el suroccidente del país. Y precisamente se refuerza la seguridad aquí en la capital del Valle del Cauca, con diversas drones, también tecnología de punta. Ha señalado la Policía Nacional que mantiene retenes en todas las calles y las carreteras aledañas a la capital del Valle y su área metropolitana. Precisamente en las últimas horas se efectuó una importante captura de uno de las cabecillas de la disidencia, Dagoberto Ramos, que sería, recordemos, la principal responsable de estos 32 ataques indiscriminados que se han producido a lo largo de este fin de semana y ayer también en algunos municipios del Valle del Cauca. Precisamente, John Alex Henao tiene más detalles de esta captura. John Alex, adelante. Catalina, audiencia, saludo especial. Se trata de Alex Bitongo Andela, conocido con el alias de David o alias Mi Pez, y como usted lo ha dicho, es el principal cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, al servicio de alias Iván Mordisco. El director de la policía ha dicho hace algunos minutos que es el responsable directo del atentado que dejó a más de 20 personas muertas en el departamento del Cauca, exactamente en Cajibío. Además, ha dicho o ha confirmado que es uno de los principales narcoterroristas encargado de enviar droga hacia Estados Unidos y hacia carteles de Centroamérica. Además, estaría vinculado a todos los recientes atentados terroristas registrados en el departamento del Cauca y no descartan que también tenga relación alguna con los que se han efectuado recientemente aquí en el departamento del Valle del Cauca. Esta operación se llevó a cabo en el municipio de Palmira y junto a él fue aprehendida una menor de 16 años, quien sería su compañera sentimental. La Fiscalía adelanta la investigación para establecer si también tendría relación directa con estos ataques terroristas. Otro de los detalles que ha entregado la Policía Nacional es que estaría vinculado a múltiples homicidios, terrorismo y lo que mencionábamos con anterioridad, narcoterrorismo, y sería uno de los principales o de las principales personas de mayor cercanía a también alias Iván Mordisco. Esta es la noticia que se registra hasta ahora desde la ciudad de Cali, información que han entregado recientemente aquí en el comando de la Policía Metropolitana. Reiteramos, la captura de Alex Bitongo Andela, conocido como alias David o alias Mi Pez, el principal cabecilla de la estructura criminal Dagoberto Ramos. Sí, señor John Alex, es la información allí desde la Policía Metropolitana de Cali, pero en contraste los caleños siguen trabajando por su tierra, siguen trabajando para levantarse, son resilientes y dicen no nos vamos a dejar apagar por cuenta de los terroristas que quieren de algún modo generar zozobra y miedo en toda la región del país. Quiero contarles un dato, miren, en tan solo el año 2024 a la capital del Valle del Cauca llegaron más de 3 millones de visitantes y para este fin de semana también se espera la llegada masiva de visitantes porque estamos a tan solo 5 días para que se lleve a cabo, se realice aquí en Cali la Maratón de Cali. Es por eso que Valentina Gallego tiene más detalles. Valentina, ¿cómo se está preparando la ciudad para este evento deportivo de tan alta importancia? Adelante.
Catalina, televidentes, buenas tardes. En Cali también tenemos cosas buenas por contar, por eso yo los saludo desde la calle Novena, de este sector conocido como las Canchas Panamericanas. Desde este punto, el próximo domingo van a estar reunidos alrededor de 20.000 atletas de 45 países, corriendo con una misma motivación por la sucursal del cielo. Todo está listo, la seguridad garantizada. Van a llegar refuerzos de policía específicamente para el día domingo para proteger a los corredores y acompañantes, pero sobre todo hay que hablar de ese impacto económico, social y cultural que va a originar esta maratón en su versión número 2 2026. Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón de Cali 2026. Todo está listo para que lleguen a la ciudad alrededor de 20.000 corredores de todo el mundo. Serán 2 días, el sábado para los pequeños atletas y el día domingo 3 de mayo la gran carrera de 42, 15 y 4.5 kilómetros. Serán 2 jornadas muy especiales. La primera, el sábado 2 de mayo, serán unas actividades recreativas, tendremos la maratón de los niños. El día domingo tendremos un gran nivel con los 42K, vendrán alrededor de 15 corredores de talla mundial donde bajarán de 2 horas 7 minutos. Jorge Gutiérrez es comunicador de profesión, pero su tiempo libre lo usa para correr. Será por primera vez pacer y lleva entrenando desde el mes de enero para la carrera. Bueno, el pacer es esa persona que está marcando el ritmo. Yo tengo un ritmo de 6:30, o sea, hago 1 kilómetro en 6 minutos 30 segundos. Lo tengo que mantener constante durante toda la carrera. Además de eso, tengo que estar brindando aliento, impulsando a los corredores. La jornada será una fiesta no solo deportiva, sino cultural y artística, y contará con estrictas medidas de seguridad. Con el 70% de las personas inscritas en la maratón son extranjeros. Estamos teniendo un dispositivo de seguridad en las zonas hoteleras, en las zonas gastronómicas. Vamos a tener un refuerzo importante a nuestra policía metropolitana de aproximadamente 500 hombres dedicados exclusivamente al tema de la seguridad de la maratón. Va a ser sábado y domingo. El evento proyecta un impacto económico superior a los 16.000 millones de pesos, impulsando sectores como el gastronómico, hotelero y de transporte. Para esta versión se creó un grupo de 1.500 voluntarios que brindarán apoyo, hidratación y buena energía a los corredores. También apoyamos a las personas de forma dándole moral, ánimo a las personas para que sigan su recorrido, en especial cuando son 42 kilómetros, cuando llegan al famoso muro, que es después de los 30 kilómetros, 33 kilómetros, que es cuando más de uno empieza como a desfallecer. Según la Secretaría de Turismo, Cali tendrá la participación de más de 13.200 turistas. La carrera generará más de 2.000 nuevos empleos y saldrá desde la calle Novena con carrera 39. Hemos hablado con caleños que no van a correr, pero van a madrugar y a salir a las calles a alentar a estos corredores para demostrarle al mundo que Cali, el Valle del Cauca y también en este momento el departamento del Cauca, porque hay muchas personas de ese territorio aquí, pues contarle a la gente que hay cosas bonitas y que es uno de los territorios más bonitos del país. Catalina, siga usted con más información. Sí, señora, muchísimas gracias. Y otro dato alentador es que en los últimos años ha crecido la visita de turistas internacionales en un 12% aquí a la capital del Valle del Cauca. Justamente yo los saludo desde la iglesia San Antonio, uno de los puntos turísticos icónicos, para contarles también que la Policía y el Ejército Nacional siguen desplegando diversos operativos en el área metropolitana. Esto con el fin no solo de generar nuevas capturas, como ya lo veíamos de este cabecilla de la disidencia de la Dagoberto Ramos, sino también para prevenir nuevos actos de violencia, específicamente aquí en Cali, por supuesto también en el departamento del Cauca. Paula Belalcázar estuvo acompañando uno de esos operativos la noche de ayer. Paula, ¿qué fue lo que se encontró? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues usted lo venía contando muy bien. Nosotros acompañamos uno de esos operativos, pero también algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que las autoridades no solamente se están enfocando en combatir el terrorismo, también tienen que combatir otros delitos que afectan la capital del Valle del Cauca, como el homicidio, como la extorsión, por ejemplo, los robos. Es por eso que desde aire y por tierra también están comunicados con el Ejército Nacional para poder blindar
toda esa ciudad y devolverle la tranquilidad y la confianza a todos los ciudadanos que en este momento la añoran tanto. Nosotros entramos a una de las zonas más peligrosas, o así lo han dicho las autoridades, de mayor influencia del orden público, y se llama Los Mangos. Allí nosotros pudimos darnos cuenta de toda esa dinámica de conflicto que azota a la ciudad de Cali. Veamos todos los detalles en el siguiente informe y, por supuesto, cómo están actuando desde hace mucho tiempo las autoridades. Estos son los ojos y los oídos de la policía en Cali. Una riña entre femeninas a Aguacatal. Desde este centro de monitoreo, con más de 1.900 cámaras, vigilan todos los corredores de la ciudad. Busquémoslos a ver qué están haciendo por allá, 916 ni Tomás. Reciben llamadas de emergencia, se comunican con los uniformados desplegados en aire y tierra y atienden día y noche los incidentes de violencia. Afuera el trabajo es diferente. En la noche la ciudad parece que cambiara de personalidad. Las llamadas de emergencia se disparan. En la oscuridad el crimen despierta y la policía no descansa. Aunque los esfuerzos se enfocan precisamente en combatir el terrorismo, también deben enfrentar los homicidios, los robos, las riñas y la extorsión. Desde el aire, el equipo del Halcón de la Policía trabaja en comunicación con las patrullas en tierra. Verifican los puestos de control, las entradas y salidas de la ciudad. Y lo más importante, hacen recorridos por los 7 puntos críticos para la seguridad, donde se registra cerca del 55% de los homicidios de toda la ciudad. Herramientas de análisis que nos permiten identificar esos puntos de calor, esos puntos donde tenemos mayor afectación del crimen. Y a través de este importante ejercicio acá con nuestro halcón, pues hace que podamos estar en esos sectores críticos y podamos generar esa actividad de prevención también. En tierra no trabajan solos. Con el ejército intentan cubrir la mayor parte del territorio. Esta, la Y en Río Claro, una vía que conduce a Jamundí, es una de las zonas más complejas en el sur de Cali. A pocos metros de aquí empieza la vía Panamericana. En este punto, las disidencias quemaron los camiones que movilizaban cerca de 3.000 pollos y el ejército no se ha movido de la zona. Están fortaleciendo las tropas con 12 pelotones para garantizar la efectividad de la fuerza pública en territorio. Nos van a apoyar con blindados para proteger la vía que va de Popayán a Cali, y la intención es que podamos garantizar la seguridad en esta vía panamericana. Este año solamente en Cali se han frustrado 4 atentados terroristas, pero en los últimos 10 meses se han perpetrado 7. En 2026 la policía ha hecho múltiples operaciones contra el terrorismo y hasta el momento se han incautado 136 kilos de explosivos. Nuestros hombres de policía judicial e inteligencia que vienen adelantando unas labores muy importantes precisamente para dar con el paradero de esos delincuentes que han sembrado el terror en nuestra ciudad de Cali. En la madrugada, estos patrullajes han sido clave para incautar armas blancas, de fuego, droga y hasta para llegar a los sitios donde se planean los atentados. Estamos en el distrito de Agua Blanca, esto es en el oriente de Cali, una de las zonas priorizadas no solamente por las autoridades departamentales, sino por la policía en Cali. Aquí se concentran las mayores cifras de homicidios, de hurto, también de extorsión. Y acá al oriente de Cali, en donde la vida nocturna se desarrolla con más frecuencia, las autoridades hacen todo el tiempo este tipo de patrullajes para poder disminuir todos los índices de violencia. Hoy el objetivo es claro, capturar a alias Marlon, el principal cabecilla del Frente Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos, pero no solo a Marlon, también a alias Farley y alias Jairo Ramírez. Y es que precisamente todas las operaciones están enfocadas no solamente en devolverle la tranquilidad a todos los ciudadanos, sino, como lo veíamos en el informe, capturar a alias Marlon, que es el principal articulador de las disidencias de las FARC aquí en el Valle del Cauca y, por supuesto, en el suroccidente, teniendo en cuenta toda la injerencia que tiene en Nariño y también en el departamento del Cauca.
Sí, señora Paula, muchísimas gracias. 12 del mediodía, 56 minutos. Seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, aquí en la capital del Valle del Cauca, una de las ciudades a nivel económico más importantes para el país, que tiene una representación bastante importante en el sector servicios y una fuerte base industrial. Nosotros, por supuesto, seguiremos en este cubrimiento especial, pero nos conectamos de inmediato con nuestra compañera Daniela Pachón, quien ya llegó allí al departamento del Cauca, que lamentablemente ha sido blanco de diversos ataques o de diversos atentados terroristas en las últimas horas. Daniela, adelante. Catalina, televidentes, los saludo desde el emblemático Parque Caldas. Este es el corazón político y simbólico de la ciudad de Popayán. Aquí poco a poco empiezan a recuperar su dinámica comercial y laboral, pero eso sí hay que decirlo, hay prevención, hay prudencia. Hemos visto constante movimiento de policía, del Grupo de Operaciones Especiales, y tampoco es un día normal. Cientos de caucanos salieron por estas calles, incluso desde los corregimientos de Mondomo y Pescador, para gritar no a la guerra, para pedirle a los grupos armados ilegales que saquen a la población civil de este conflicto, recordando y rechazando ese horroroso ataque que cobró la vida de 20 personas el pasado sábado. Pues de este llamado desde muy temprano nos cuenta mi compañero, el corresponsal querido aquí en la zona, Fernando Rojas, quien está en el puente del Humilladero. Fernando, cuéntanos qué pasó en las últimas horas. Hola Daniela, primero que todo darle la bienvenida acá a la capital del departamento del Cauca, a la ciudad blanca de Colombia. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos en estos momentos tan difíciles para el pueblo caucano. Mire, hoy pues ha sucedido cosas muy particulares en el departamento del Cauca, no cesa la violencia. En la madrugada de hoy se presentaron hostigamientos al sector del municipio de Inzá. Ahí fue atacada con ráfagas de fusil la base militar que está muy cerca precisamente al casco urbano, o está en el casco urbano del municipio de Inzá, este municipio que queda en límites entre Cauca y Huila. Una situación pues muy difícil la que vivió, así como la que se vivió ayer muy cerca a la vía panamericana en el sector de Párraga, en donde el ejército enfrentó presuntamente a un grupo de los disidentes de la Carlos Patiño que delinque en este sector del departamento del Cauca. Fuertes combates se presentaron durante la tarde de ayer y hoy en la mañana, pues como le digo, esta situación de hostigamiento al municipio de Inzá. Hoy los caucanos han salido a las calles, hoy los caucanos han salido en diferentes municipios, como usted lo decía, en el sector de Pescador, que pertenece a Caldono, en el sector de Mondomo, que pertenece a Santander de Quilichao, y aquí en la ciudad de Popayán salieron desde diferentes sectores, y vamos a conocer el motivo de esta marcha, que hoy quiere decirle a los violentos no más. A una sola voz, cientos de caminantes claman por el fin del conflicto en el Cauca, rechazando la violencia del demencial ataque terrorista del pasado sábado y exigiendo que los violentos respeten a la población civil. Nos quieren intimidar y quieren generar miedo. Pienso que esto lo que ha generado es mucha más confianza para defender la vida y juntarnos como caucanos, porque este es un llamado de muchas organizaciones sociales, populares, gremiales, pero asimismo sectores políticos que están juntando que aquí debemos ser como uno solo, el Cauca, defendiendo la vida, la paz y la democracia. Para los caucanos que hoy caminaron por Popayán, la vida está por encima de la guerra y dicen no aguantar un día más en medio de la incertidumbre que significa el terrorismo, el reclutamiento forzado y la muerte de coterráneos. Por mandar ese mensaje a Colombia, a todos los sectores sociales, al gobierno nacional, a los actores armados, que es necesario avanzar en caminos de paz, que es necesario desescalar la confrontación armada, que no podemos seguir repitiendo tantos años, tantas décadas de conflicto armado, de confrontaciones. Jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres marcharon hoy en Popayán, Mondomo y Pescador con un solo clamor. Que paren la guerra. Colombia necesita vivir en paz, ha vivido muchos años en guerra y por lo tanto decirle a los violentos que la guerra no nos conlleva a nada y que es importante dialogar. Quiero pedirles de corazón que somos hermanos, que somos compatriotas, que todos merecemos vivir, tanto ustedes los violentos como nosotras y nosotres. Y les pedimos que piensen en todas las familias, en todas las vidas, en todos los jóvenes, en todos los niños, adultos que están pasando y que ya no tienen a su familia al lado. Entonces pensemos en cada vida que estamos perdiendo. Por esta justa causa
en rechazo de esta violencia. La marcha en Popayán salió desde el sector de Campanario y de la Chirimía para llegar hasta el Parque Caldas de la ciudad, en donde las banderas blancas se ondearon para exigir la paz. Miren, es que los corregimientos de Mondomo y Pescador están ubicados en la vía Panamericana. E históricamente estas dos poblaciones han sufrido los estragos de la guerra, el quedar en medio de una violencia que no les corresponde, de quedar en medio de esa criminalidad. Por eso también hoy tuvo un significado especial que ellos salieron a las calles a protestar en medio de estos ataques, o rechazando mejor estos ataques. Y a propósito de ello, en Noticias Caracol en vivo más temprano, hablamos con Paola Fernández. Ella es la gerente del Hospital Eduardo Santos, esto está ubicado en el departamento de Nariño. Y ella nos contó el drama que vivió una misión médica que quedó en medio de este ataque con explosivos, salvó a un niño y minutos más adelante, cuando estaba en ese momento, en esa situación, tratando de salvarle la vida a este niño, pues fue nuevamente atacada por grupos, por hombres armados. Este fue su testimonio. La misión médica salió a la vía Remolino y Mojarras, en la vía Panamericana. ¿A qué exactamente? Cuando se presenta este atentado en contra, pues, de la población civil, el paciente menor de edad es remitido a nuestra institución porque somos el único hospital de nivel complementario. El paciente llega alrededor de las 6 de la mañana a nuestro Hospital Eduardo Santos. Se necesitaba cirugía vascular pediátrica. En el municipio de La Unión, Nariño, en nuestro hospital no contamos con la especialidad. En la ciudad de Pasto tampoco se contaba con la especialidad. El sábado ocurre el atentado. Auxilian al niño en el lugar del atentado, lo llevan a al hospital, a uno de los hospitales en el departamento de Nariño. El niño necesitaba una intervención quirúrgica. Como en nuestro hospital es un nodo de referencia al norte de Nariño y sur del Cauca, vuelvo y lo reitero, es el único hospital público nivel 2, es trasladado a nuestra institución el mismo día sábado. Cuando se presentó el atentado, llega a las 6 de la mañana a nuestro hospital y de ahí procedemos ese sábado con todo el proceso de la remisión para ser llevado hasta la ciudad de Cali. Ese día, ese mismo sábado, la tripulación sale de nuestro municipio de La Unión, Nariño, a las 10 de la mañana. Como la vía Panamericana miramos el segundo atentado que se presentó, inmediatamente fue una preocupación muy grande, porque como gerente yo sabía que mi tripulación iba en la vía Panamericana, iba pasando el Cauca. Inmediatamente nos comunicamos con ellos para saber si iban bien. Ellos llegan a Cali tipo 8 de la noche. Por el tema de orden público y de seguridad desde la gerencia se decide que ellos se queden en la ciudad de Cali ese día sábado 25 de abril para que al siguiente día, domingo 26 de abril, a primera hora la tripulación inicie su camino hasta el municipio de La Unión, Nariño. Es ahí, Juan Camilo, ese día domingo, donde las personas que ya no tienen respeto por la misión médica, en el kilómetro 138, en donde quedaba el antiguo peaje de Tunía, es donde son abordados por dos personas armadas, donde le solicitan que abra la ambulancia para ellos poder hurtar equipos que contábamos en este equipo de transporte. Se devuelven y tras de todo tienen que lidiar con un robo. La misión médica pues estaba muy preocupada, muy ansiosa. Lo que hicieron ellos es no mirarlos porque eso era lo que les pedían, los apuntaban con armas y los encerraron en la cabina de la ambulancia y ellos por el miedo, por la ansiedad que generó esta situación tan alarmante, no miraban. Ellos decían que lo poco que pudieron mirar fue de la cintura hacia arriba porque ellos estaban dentro de la ambulancia, la tripulación, y que lo que sí estaban ellos era con pasamontañas. ¿Qué se robaron, gerente? Se robaron un desfibrilador, un monitor de signos vitales, un succionador de secreciones. Hasta este momento el monto asciende del hurto en 12.700.000. Y hoy, desde las 10 de la mañana, comenzaron las exequias de la mayoría de las víctimas mortales. En su mayoría corresponden a las veredas La Pedregosa y La Palma, que hacen parte del municipio de Cajibío. Y esta noche, aquí muy cerca de este Parque Caldas, de este emblemático lugar, se va a realizar también una velatón que nuevamente manifestará la solidaridad con las familias de las víctimas, pero que también hará un llamado a la criminalidad para que no involucre a la población civil. Nosotros seguiremos en Noticias Caracol del lado de la gente. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
Regresamos con la decisión del Consejo de Estado de suspender temporal y parcialmente el decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. A esta hora hay reacción tanto del gobierno como de los fondos. Henry González, buenas tardes. ¿Cuál es la posición frente a esta decisión y hay algún anuncio ante la medida por parte del gobierno? Lucia Fernanda, pues tanto el gobierno como los fondos privados esperan sustentar muy pronto ante el Consejo de Estado los argumentos jurídicos y legales frente a este polémico decreto 415 del 20 de abril. Asofondos, por ejemplo, celebra que el alto tribunal les esté dando la razón en este fallo temporal que ordena suspender el traslado de 20 de los 25 billones de pesos desde las AFP hacia Colpensiones, como lo pretendía el gobierno. Pero esperan que adicionalmente el Consejo de Estado deje sin piso el traslado de los otros 5 billones de pesos que corresponden al ahorro de 20.000 personas que ya están pensionadas en Colpensiones. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advierte que tanto los artículos de la reforma pensional que permitieron esos traslados de personas como el decreto reglamentario ordenan mantener ahorrados esos dineros. Son clarísimos en decir que esos recursos hay que continuar ahorrándolos cuando la gente está pensionada en el fondo de ahorro del pilar contributivo, y que cuando este fondo no se hubiera creado por cualquier circunstancia, continuarán siendo administrados por los fondos de pensiones privados, porque el objetivo de esos recursos es ahorrarlo, garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro. Y eso es lo que queremos sensibilizar al Consejo de Estado, y también hemos interpuesto una tutela. Por parte del gobierno se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. No entró en muchos argumentos jurídicos, pero sí apeló al sentido común. Dice que la gente que se traslada de las AFP a Colpensiones deben pasarse con sus ahorros. Lo que iba a haber en traslado son de 120.000 personas que ellas a mutuo propio quisieron cambiarse a Colpensiones. Luego, si lo querían hacer, la plata es de ellos. El hecho de que le quieran retener la plata en los privados es otra vez cuidando a los ricos, otra vez casi que cogiéndose la plata. Porque si había 120.000 personas que querían cambiarse y no las dejan para que los fondos privados mantengan sus plata y sus inversiones en obra civil y todo lo demás, o algo peor, es que no hay esa plata, ¿dónde está? Y mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto 415, Asofondos asegura que con traslado o sin traslado de dineros no debe haber ningún temor entre los afiliados que quisieron pasarse a Colpensiones. Sus ahorros, dice Asofondos, seguirá rentando y Colpensiones deberá seguir pagando puntualmente las mesadas de aquellos que se pasaron y ya están recibiendo su pensión. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un estudio reveló que los trastornos mentales asociados a las condiciones laborales se duplicaron en la última década y hoy afectan a más de 80.000 personas. ¿Cómo identificar las señales y qué hacer desde las empresas? Aquí les contamos. Alexander tiene una prioridad clara, que su trabajo no se convierta en una carga mental, física ni emocional. Lo aprendió después de pasar por un entorno laboral que en su momento estuvo marcado por la incertidumbre. Y de repente empecé a tener comportamientos que no eran propios de mi personalidad. Empecé a estar mucho más ansioso, sentía que el trabajo que estaba haciendo no era suficiente. Los síntomas pueden pasar desapercibidos, pero los riesgos no. Exigencias constantes, horarios extensos y poco respaldo laboral terminan rompiendo el equilibrio entre la vida y el trabajo y elevando los niveles de estrés. Más de 83.000 personas en edad productiva, es decir, que van desde los 15 hasta los 64 años, fueron atendidas por episodios depresivos, una cifra que duplica los registros de hace una década. Y es que ¿quién no ha sentido sobrecarga laboral en algún momento de su vida productiva? Llegar al suicidio. He visto casos donde muchos de mis colegas han fallecido debido a esa carga, se presionan mucho. Cuando hay cierres de mes, cumplimientos de metas laborales, uno se siente como más presionado por cumplir. En 2024, más de 6.500 personas fueron atendidas por problemas de salud mental dentro de entornos laborales en Colombia. Hoy las empresas están obligadas a tomar acción. Fortalecer esas herramientas de bienestar mental para que las personas puedan trabajar de la mejor manera
y que de esto también se va a reflejar los mejores resultados productivos para las organizaciones. Quienes han llegado al límite hoy insisten en hacerse una pregunta clave. ¿La carga y el entorno laboral están afectando mi tranquilidad? Es importante sentir que uno tiene algo por hacer, que no es como una situación en la que uno esté completamente desahuciado, sino que se pueden tomar herramientas propias para abordarlo, y eso incluye, de hecho, levantar la mano en un entorno laboral que sea receptivo. Tú ser consciente de que algo no está bien y que no deberías normalizarlo, no deberías normalizar estar estresado, no deberías normalizar estar pensando en trabajo por fuera del entorno laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los entornos laborales están directamente relacionados con más de 840.000 muertes al año en el mundo por enfermedades cardiovasculares, condiciones mentales como ansiedad, depresión y trastornos de la alimentación. ¿Qué tanto afecta su estado de ánimo en lo que pasa en su trabajo? Los leemos en @noticiascaracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 12 minutos. Seguimos aquí en la capital del Valle del Cauca, del lado de la gente. Esta mañana hicimos un recorrido hablando también con diversos sectores hoteleros de lo que ha sido la llegada de turistas aquí a la capital del Valle del Cauca. Más de 3 millones de turistas llegaron en el año 2025 aquí a visitar la sucursal del Valle. Y miren este dato, un crecimiento de un 12% de turistas extranjeros. Eso sí, hay que decir que desafortunadamente pues Estados Unidos emitió una alerta por parte de la embajada de este país acá en Colombia, asegurando que prácticamente los únicos sitios seguros para visitar son Cali y Popayán, esto en el departamento del Cauca. Sin embargo, la gobernadora del departamento del Valle se pronunció y aseguró que por supuesto esta zona del suroccidente del país es un territorio totalmente seguro e invitó a todos los ciudadanos a venir aquí a pegarse la rodadita por la sucursal del cielo. Así suena el Valle del Cauca. Suena a salsa, huele a pan de bono, sabe a chuleta con champús. Por años, Cali fue conocida como la sucursal del cielo, una ciudad donde la salsa marca el ritmo de la vida cotidiana. Hoy, además de bailar, también crece y lo hace en cifras, en visitantes y en ambición turística. Para el Valle del Cauca tuvimos un crecimiento de turistas extranjeros del 7% y para Cali creció un 5%. En 2024, la capital del Valle del Cauca superó los 3 millones de visitantes, consolidando una tendencia a la alza que ya venía marcándose desde años atrás. Este crecimiento no es aislado, responde a una estrategia regional que ha convertido al turismo en uno de los motores económicos más dinámicos del departamento. Cali es una ciudad que viene creciendo y viene creciendo porque hemos ido trabajando bajo el liderazgo del alcalde en ello, en convertir a Cali en una ciudad internacional. El panorama, sin embargo, no está exento de desafíos. La sostenibilidad, la seguridad y la conectividad siguen siendo puntos críticos para mantener el crecimiento, a lo que se suma una nueva alerta de la Embajada de Estados Unidos, a la cual hoy responde la gobernadora de este departamento. Solicitamos que no se estigmatice a nuestra región. Por el contrario, hacemos un llamado a la solidaridad y al apoyo para superar las dificultades que hoy estamos enfrentando el Valle del Cauca, Cauca y el suroccidente colombiano. El Valle del Cauca, por su parte, se posiciona como un territorio donde el turismo no solo atrae visitantes, sino que redefine economías y abre nuevas oportunidades. Y es que en tan solo 5 días se llevará a cabo aquí en la capital del Valle del Cauca uno de los eventos deportivos más importantes de este año. Sin duda, la Maratón de Cali, que va a recibir a 20.000 participantes de más de 40 países. Nosotros, por supuesto, estamos aquí del lado de los caleños, gente resiliente, contándoles todas las historias. Ya regresamos. Siendo la 1 de la tarde, 16 minutos. Es un gusto saludarlos desde Corferias.
lugar donde originamos esta señal en vivo en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro en su 8º día. Por supuesto, este lugar, más que encontrarse y hablar de novedades literarias, se ha convertido en un espacio para hablar del país, de la memoria y de historias que merecen ser contadas. Y bajo esa misma línea, un lanzamiento que ha llamado mucho la atención es el mural del escritor colombiano Ricardo Silva, quien a través de esta novela hace una reconstrucción de un momento doloroso que vivió el país, pero desde un escenario poco habitual, la mirada de un niño. Juan David Laverde habló con él. Ricardo Silva, escritor, columnista, gracias por estar en esta entrevista con Noticias Caracol. ¿Cómo está? Yo feliz de estar con usted, increíblemente. Increíblemente. Gracias, Ricardo. Hablemos de Mural, su último libro que retrata las 28 horas horrendas que vivió el país hace 40 años en el Holocausto del Palacio de Justicia. Ese es un episodio que todavía sigue en disputa alrededor de lo que ocurrió 40 años después. Sin embargo, usted hace un esfuerzo por tratar de entender las razones de ese infierno. Y usted cuenta ese libro con una mirada muy compasiva. ¿Por qué? Porque uno se puede quedar contando eso como una batalla entre dos ejércitos, digamos, entre el M-19 y el ejército. Y ahí se queda. Y de ahí no pasa, y ahí no hay manera de entenderse, y cada cual agarra su orilla. Y cada cual termina reduciendo al otro a la nada, a la cosa, a algo que se pueda aniquilar. Si uno va en cambio persona por persona, retrato por retrato, se le empieza a complicar la historia y empieza a no estar de ningún lado y más bien a darse cuenta, como dice el epígrafe del libro, que lo más terrible de esta tierra es que todo el mundo tiene sus razones, que probablemente toda esa gente que está ahí metida piensa que tenía que hacer lo que está haciendo. Sí, Ricardo, de hecho la portada es el triunfo de la muerte, un cuadro mundialmente famoso. ¿Por qué lo escogió? Y si es que de alguna manera es un guiño a esta cultura de aniquilación que tenemos desde que somos república en Colombia. Lo escogí por una razón muy simple primero, y es que es un cuadro que ha sido incluso mi protector de pantalla mucho tiempo, es un cuadro que me fascina. También porque es el método del libro. Uno lo puede llamar una novela, pero lo puede llamar un mural. Es un mural. Es un mural que viene y va en los tiempos, viene y va de los personajes, para que ponernos a todos realmente en el mismo plano, para darnos cuenta que ahí hay una línea que todos están cruzando hacia la violencia y que esa línea se nos presenta a todos durante la vida y muchos tenemos la fortuna de podernos contener antes de cruzarla. Entonces, sí, es una portada que le advierte a uno que va a estar yendo en el tiempo. Que va a sufrir. Sí, y que va a estar en que va a enterarse de por qué hay un momento en que las cabezas se rinden a la violencia. Ricardo, han pasado 40 años desde ese episodio tan espantoso que ha vivido Colombia. Al margen, digamos, de las orillas en disputa que siempre tratan de imponernos cierta narrativa sobre lo que ocurrió, uno más o menos sabe lo que ocurrió. Lo que me parece verdaderamente genial de este libro es que, aún sabiendo uno cómo termina, uno sufre en demasía leyendo y casi que rogando porque esas personas pues logren encontrar un destino distinto. ¿Cómo hizo usted para tratar de encontrarle el tono justo a la novela? Pues es que es la ventaja de que sea una novela, es la ventaja de que usted no esté solo reseñando los hechos, sino teniendo tiempo y herramientas para reseñar a las personas, ¿sí?, para retratarlas en sus dimensiones, para que sea claro que toda esa gente que está ahí adentro tiene unos padres que los están esperando afuera, o unos hijos a los que van a dejar solos, o unas vidas que han llegado a un punto maravilloso y que sería terrible que se acabaran como pasó. Creo que la gracia de lo literario y del mural literario es que uno entiende la gravedad de cada muerte. Sí, y pues la tristeza que por supuesto sigue rondando a las víctimas. De hecho, usted y su familia
también fueron víctimas de esta violencia y de otras que se narran en la novela. ¿Cómo logró, digamos, tratar de juntar, digamos, todas esas realidades que ustedes mismos han vivido y que de alguna manera se retratan en el libro con lo que pasó en el Holocausto del Palacio de Justicia? Pues yo creo que la gracia que tiene entender lo que es que alguien, que a uno le maten a alguien, es entender que las víctimas están esperando ese reconocimiento. La primera frase de Mural es: vemos una paloma dando tumbos en la resignada plaza de Bolívar, pero sobre todo es una especie de acotación o de llamado a que veamos el asunto. ¿Qué es lo que esperan las víctimas? Las víctimas tienen siempre la sensación de que nadie está mirando, de que todo el mundo pasa derecho. Y que nadie le está reconociendo ese dolor. Nadie le está reconociendo ni ese dolor, ni que pasó, e incluso es probable que la gente que es víctima la hagan sentir mal de la cabeza, como usted está exagerando, usted está conspiranoico, y yo creo que lo que uno aprende en una familia que tiene ese tipo de violencias atravesadas es que es fundamental el reconocimiento. Es irreparable, es decir, a alguien le matan a alguien y siempre va a quedar viviendo con un pie en ese día y un pie en el resto de su vida. Pero el reconocimiento, el verlos contar su historia y aceptárselas es fundamental. ¿Qué podemos aprender de eso que vivimos tan horroroso en un país que parece que vive atenazado en este permanente duelo y en esta idea en la que por supuesto nos enfrascan los dirigentes políticos de rumiar odios a toda hora? ¿Qué hacemos para salir de ese bucle? Pues yo creo que justo es un libro, una novela para eso, para aprender a no atrincherarse, para aprender que algo tiene que estar fallando cuando un joven de 17 años entra a matar en el nombre de Simón Bolívar y otros llegan a matar en el nombre de la patria. Y es una gente de 17 años que tiene por delante ser padre o ser toda su vida. Algo tiene que estar fallando y sobre todo tiene que ser unos comandantes, como usted decía, una dirigencia que todo el tiempo está llamando a la locura, a carecer de lo que en la guerra cuerpo a cuerpo se llama una tierra de nadie, el sitio en el que los soldados se pueden encontrar a darse cuenta de que no tienen razones para matarse. Estamos en una época en la que están impidiendo que nos encontremos para que estemos convencidos de que tenemos razones para acabar los unos con los otros. Bueno, pues mientras tanto encontrémonos en la literatura. Gracias por esta novela, gracias por estar aquí, Ricardo Silva Romero, de verdad, un placer. Gracias a usted, lo dije en chiste al principio, pero es cierto que me encanta encontrarme con usted. Muchas gracias. Y mientras en Bogotá la literatura abre estas conversaciones, en otras ciudades del país resisten a través de los libros, y me refiero a Cartagena, un lugar donde por supuesto también hay espacios que se niegan a desaparecer. Uno de ellos es Boulevard Libreros, una librería que ha conectado a visitantes y a locales y que hoy tiene este espacio renovado. Miremos la historia de Rafa Laus. En medio de las concurridas calles del centro histórico de Cartagena, donde el turismo marca el ritmo de la ciudad, existe un espacio que resiste el paso del tiempo y a la era digital. Un refugio de libros, memoria y conocimiento, ubicado en el renovado Parque Centenario. El Boulevard de los Libreros renace como un punto de encuentro cultural que desde hace más de 4 décadas conecta a locales y visitantes con el poder de la lectura. Reabierto a finales de 2025, este espacio cuenta hoy con 29 módulos modernos organizados y techados, diseñados para dignificar el trabajo de los libreros tradicionales. Un corredor que ilumina la ciudad amurallada con Getsemaní, ahora transformado en un entorno iluminado, accesible y de gran impacto arquitectónico. Venimos de allá de la Avenida Venezuela, cuando eso Transcaribe ni sueño, pero cuando empezó a trabajar Transcaribe, nos trasladaron para acá. Éramos 52, varios aceptaron la reconvención económica, otros aceptamos
la reubicación. Aquí entre estanterías llenas de historia, los libros siguen siendo protagonistas, incluso en tiempos dominados por las pantallas digitales, porque aunque la tecnología avanza, el libro físico continúa siendo ese instrumento íntimo que conecta el conocimiento, despierta la imaginación y fomenta el hábito de la lectura. Hoy en día permanezcan estos lugares donde uno puede venir a buscar un libro para leerlo luego en su casa es muy importante. La juventud hoy en día debería leer más esta clase de libros. En Cartagena, entre el ruido de la modernidad, los libros siguen susurrando historias, porque el futuro no solo está en la tecnología, también está en las letras y en espacios como este. La lectura no solo sobrevive, florece, conecta y transforma. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Se puso serio el enfrentamiento entre la familia presidencial estadounidense y el comediante Jimmy Kimmel por una broma sobre Melania Trump que tomó un tono inesperado tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Aunque Kimmel niega haber incitado a la violencia, el presidente le pidió a la cadena ABC su despido. El monólogo de la discordia fue el pasado jueves. Por supuesto, nuestra primera dama Melania está aquí. Jimmy Kimmel, comediante y presentador que tiene su show en la cadena ABC desde 2003 y que tiene cerca de 2 millones de televidentes por emisión, estaba haciendo una parodia de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Con tomas falsas, hace una broma pesada a la primera dama. Mírenla, qué hermosa. Señora Trump, usted irradia un brillo como el de una viuda expectante. 2 noches después ocurre el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Y ese monólogo de Jimmy Kimmel fue recogido por la Casa Blanca como un ejemplo de la retórica radical que incita el odio y los intentos de asesinato contra el presidente Trump. Y en una movida inusual, la primera dama, Melania Trump, dejó constancia de su disgusto. La retórica de odio y violencia de Kimmel busca dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia. Sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que azota a Estados Unidos. Basta ya. Es hora de que ABC tome una postura. Un llamado a ABC del que hizo eco su esposo, el presidente Trump, quien incluso fue más allá. Dijo que las palabras de Kimmel eran despreciables. Un llamado a la violencia y que ABC y Disney tienen que echar a Kimmel inmediatamente. Dije, nuestra primera dama Melania está aquí, mírenla, qué hermosa. Señora Trump, usted irradia un brillo como el de una viuda expectante. Obviamente era una broma sobre la diferencia de edad entre ellos y la expresión de alegría que vemos en la cara de ella cada vez que están juntos. Era una broma ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. De ninguna manera era una incitación al asesinato. Anoche, el comediante reapareció a la misma hora, por el mismo canal y reafirmándose en su chiste. Esta mañana, funcionarios de la administración están arremetiendo en contra de Kimmel y la Comisión Federal de Comunicaciones adelantará una revisión de las licencias de las cadenas locales afiliadas a ABC como respuesta al monólogo de Kimmel. Juan Camilo. Al margen de ese disgusto, el presidente Trump y su esposa recibieron en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila. El mandatario aseguró que su país no ha tenido amigos más cercanos que los británicos. Las críticas a Londres por no sumarse a la guerra en Irán se quedaron para otro escenario. Trump retomó las palabras de Churchill para ratificar que los dos países tienen una relación especial y que espera que siga siendo así. Más tarde, en el despacho oval, hubo risas y gestos de complicidad y una anécdota que sonó entre elogio e imprudencia por aquello de la edad. También recuerdo a mi madre diciendo muy claramente: Carlos, mira, el joven Carlos es tan guapo. Mi madre estaba enamorada de Carlos, ¿pueden creerlo? Es increíble. Me pregunto qué estará pensando ahora mismo. De ahora en adelante, si usted va a solicitar una visa de turista o estudiante para Estados Unidos y dice en la cita que teme regresar a su país, la visa le será negada. Esto de acuerdo a una nueva orden del Departamento de Estado que
que está siendo reportada por el diario Washington Post. La medida, que aplicará fundamentalmente a solicitudes de visas de no inmigrante, busca limitar aún más las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos anunció que abandona la poderosa Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Su decisión entrará en vigencia a partir de mayo, poniendo fin a casi 60 años de afiliación a esta asociación que agrupa a los países que más producen y exportan petróleo en el mundo. Emiratos Árabes es de hecho el tercer país más importante de la OPEP, con una producción diaria de 3.2 millones de barriles de crudo, de los 29 millones que producen en conjunto. Las autoridades mexicanas trasladaron al capturado Audias Flores, alias El Jardinero, a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Este es el momento en que personal de la Marina llegó a Ciudad de México con quien es considerado el posible sucesor del Mencho, el narco que lideraba el cartel Jalisco Nueva Generación y que fue abatido hace 2 meses en un operativo militar. Por alias El Jardinero, Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones. Margarita, gracias. Volviendo a temas de nuestro país, preste atención porque durante 34 horas el servicio de agua será suspendido en 3 localidades de Bogotá. Juan Andrés Beltrán nos cuenta en qué zonas y a partir de cuándo inicia la restricción del servicio. Buenas tardes. Mire, los cortes iniciarán mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde y aplican en toda la localidad de Engativá, desde donde los saludo, también en toda la localidad de Kennedy, en algunos barrios de la localidad de Usaquén y una zona del municipio de Cota. La razón es por cuenta de unos trabajos de mantenimiento en la infraestructura del acueducto y alcantarillado de la ciudad y la instalación de una gigantesca válvula para garantizar el servicio ante una eventual emergencia. Los detalles a continuación. Por cuenta de la instalación de esta gigantesca válvula, el servicio de agua será suspendido en gran parte de Bogotá. Vamos a instalar una válvula que nos permitirá que en caso de un sismo o un movimiento telúrico proteja todas las redes de este sector de la ciudad y de esta manera poder garantizar la continuidad del servicio en caso de un evento de este tipo. Para adelantar estos trabajos, desde las 2 de la tarde del miércoles 29 de abril y hasta la mañana del viernes 1 de mayo, la empresa de acueductos suspenderá completamente el servicio en las localidades de Kennedy y Engativá. También habrá cortes en 24 barrios de la localidad de Usaquén. Y en el municipio de Cota, aquellas zonas que son atendidas por Aguas de la Sabana. Es muy importante revisar en sus edificios y conjuntos que los tanques de almacenamiento estén llenos. De todas formas, revisar que si es posible almacenar algo de agua. Algunos ciudadanos de las zonas con suspensión temporal se preparan para que no los coja desprevenidos. Recoger agua por ahí, será en canecas o algo así. Por ahí alisté unas caniquetas de agua ya, pero con eso creo que no se alcanza a solventar todo ese tiempo. No sabía, pues nosotros tenemos que hacer contingencia para el agua, porque como es una droguería, entonces tenemos que tenerlo. Siempre nos toca comprar bolsa. Buenísimo, y aprovechando que pues este barrio está en obra porque nos están arreglando todas las tuberías de aguas negras, pues que de una vez nos cuadren toda la problemática. La empresa explica qué hacer ante la coloración que podría presentar el agua cuando retorne el servicio. La recomendación es dejarla correr hasta que el agua tenga un color normal. Esto ocurre por los movimientos en las válvulas que se ejecutarán en los días anteriores. La empresa de acueducto dispondrá carrotanques para atender la demanda, priorizando el abastecimiento a puestos de salud, hogares geriátricos, comedores comunitarios, entre otros. Y aunque la recomendación también es almacenar agua, sin embargo, a través de la línea 116 del acueducto puede solicitar el servicio de necesitarlo. También a través de las redes sociales del acueducto de Bogotá y de su página web puede monitorear paso a paso el avance de esta importante obra para que una vez finalice, ojalá satisfactoriamente, retorne el servicio normalmente a las zonas afectadas. Gracias, Juan Andrés. Y 2 días cumple la emergencia por deslizamientos de piedra y lodo entre la vía Mosquera y La Mesa en Cundinamarca, que a esta hora permanece cerrada. Julián Ríos está justamente en uno de los puntos críticos. ¿Se sabe cuándo será reabierta la vía, Julián?
Don Germán Camacho fue uno de los damnificados de estos deslizamientos de lodo y piedra y de las inundaciones por el fuerte invierno que golpea este punto de Cundinamarca. Lo importante es que no pasó a mayores esto, con la magnitud del derrumbe hubiera sido peor. Don Germán tuvo que suspender labores en su carpintería para retirar y limpiar el lugar junto con su esposa. 2 buses que se encontraban estacionados frente a su negocio evitaron mayores daños. Un bus de la San Vicente y un bus de Expreso El Sol quedaron parados frente a mi negocio y eso nos trancó la avalancha. O si no, creo que había sido peores las consecuencias. Su negocio, al igual que otros establecimientos ubicados sobre la carretera entre los municipios de Mosquera y La Mesa, resultaron afectados por el crudo invierno. El lodo, la tierra y los palos que cayeron por las fuertes lluvias mantienen cerrada esta carretera alterna. Posiblemente por hasta el viernes. Estoy hablando con un señor y me dijo que de pronto para el viernes, porque hasta lo que le acabo de comentar anteriormente, hasta que no limpien todo lo que está en la carretera, escombros, todo no. Hasta el momento no hay fecha para habilitar nuevamente la carretera. El cierre es permanente. Para llegar al municipio de La Mesa, los buses intermunicipales y vehículos particulares están tomando las vías alternas de Mondoñedo a Soacha y la autopista sur pasando por Melgar, Girardot y Tocaima. Los trabajos con retroexcavadoras y volquetas continuarán mientras el clima lo permita. Siguen los trabajos, todavía no hay una fecha ni un horario para la apertura de esta carretera Mosquera a La Mesa, por eso siempre hay que acatar las recomendaciones para tomar otras vías alternas, por ejemplo Melgar, Girardot, incluso Tocaima y llegar nuevamente hacia este municipio. Son las 2:16, hasta ahora se registran contratiempos en la movilidad de la capital del país. Natalie Ramos, ¿cuáles son los sectores afectados y qué rutas alternas pueden tomar los conductores? Catalina, buenas tardes, saludo para los televidentes. Mire, hay congestión en el tráfico de la autopista sur con carrera 67 por el volcamiento de un bus. En este sector conocido como La Madelena hay agentes de tránsito intentando abrir paso a los vehículos. La recomendación de la Dirección de Tránsito del Distrito es usar como vía alterna la avenida Villavicencio, pero también se registran 2 bloqueos por manifestaciones, el primero de ellos a la altura de la Universidad Distrital, esto es la avenida Circunvalar con calle 26. Allí también la recomendación de las autoridades para los conductores es que se movilicen por un corredor alterno como lo es la carrera 7ª. Finalmente, otra protesta más adelante se registra en la carrera 10ª con calle 9ª sentido sur-norte. El plan B para los conductores es tomar entonces la avenida El Dorado y la avenida NQS. Natalie, gracias. En otros temas, la Fiscalía ocupó 405 tiendas de Lily Pink con fines de extinción de dominio. El ente investigador señala que detrás de esta empresa dedicada a la venta de lencería se escondía presuntamente un entramado dedicado al lavado de activos y el contrabando. Bodegas como estas, repletas de mercancía empacadas en cientos de cajas, fueron allanadas por uniformados del CTI de la Fiscalía. La razón, según el ente investigador, corresponde a una investigación de años que habría puesto al descubierto una organización delictiva con un supuesto entramado estructurado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual presuntamente ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, el posible contrabando superaría los 75.000 millones de pesos. La megaoperación de la Fiscalía se realizó en 25 departamentos y 52 municipios a nivel nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo. Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad.
En medio de las diligencias fue capturada una persona. Sin embargo, la Fiscalía advierte que tiene 7 órdenes pendientes a efectuar en las próximas horas. De igual manera, obtuvo ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización. Entre los vinculados estarían presuntamente funcionarios de la DIAN. La Fiscalía buscará imputar a este caso los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El ente acusador dijo que por ahora la prestación del servicio y el trabajo de sus empleados continuará de manera rutinaria. Según la Superintendencia de Sociedades, Lili Pink aparece como la empresa número 528 entre las 10.000 más grandes del país, con utilidades a 2024 de 10.000 millones de pesos y una generación de 3.000 empleos directos solo en Colombia. Y la crisis causada por los llamados hipopótamos de Pablo Escobar en el Magdalena Medio tiene un giro inesperado. Un magnate indio propone llevarse 80 de estos animales para evitar que reciban la eutanasia. Ofrece tenerlos de manera permanente en su centro de rescate en el que hay más de 2.000 animales. Los hipopótamos del Magdalena Medio, cuyos primeros 4 ejemplares fueron traídos por Pablo Escobar, podrían salvarse. Por lo menos 80 de ellos. Anand Ambani, hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, mostró su interés en trasladarlos a su centro de rescate de fauna en la India. El lugar se llama Bantara, queda en Gujarat, en la costa occidente india. Es un enorme zoológico que reúne a más de 2.000 animales, entre ellos elefantes, grandes felinos, herbívoros y reptiles. Según reza el lugar, nació para rescatar, cuidar y rehabilitar a estos seres vivos. A través de un comunicado, el magnate indio aseguró que tiene la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura, planificada y humana. Y pidió formalmente al gobierno colombiano que suspenda la decisión de aplicar la eutanasia a los animales. Agregó que Bantara cuenta con la experiencia necesaria y determinación en las condiciones que Colombia exija. La propuesta contempla su captura y su transporte con ayuda de veterinarios y la creación de un entorno naturalista diseñado específicamente para ellos. Aún no queda claro cómo sería y quién asumiría los costos del traslado de los animales. Un solo ejemplar puede pesar hasta 3 toneladas. Por ahora no hay respuestas del gobierno colombiano. Y conoce a varias celebridades del mundo. En 2024 protagonizó la denominada Boda del Año en India, donde el lujo, las excentricidades y el nivel de los invitados dejaron ver la magnitud de la ceremonia. Tuvo celebraciones previas que incluyeron la presencia de más de 1.000 invitados, entre ellos magnates como Bill Gates y Mark Zuckerberg, y un concierto de la cantante Rihanna. 12 de la tarde, 32 minutos. Vamos a activar a las coordinadas del radar de la política en la Registraduría Nacional, que comenzó su plan de transparencia y vigilancia de cara a las elecciones presidenciales. Esta semana el código fuente se puso para cuestiones del preconteo y jurados de votación que están expuestos, y precisamente Juan David Ríos estuvo con los auditores de esta revisión del software precisamente para traernos los detalles aquí en el radar de la política. El código fuente, en palabras sencillas, son los planos de cómo se construye una casa, y en términos electorales, la casa es el software de preconteo y escrutinio. Esos planos, la registraduría los tiene expuestos para auditores de partidos y organismos de control. Es más, en esta oportunidad también habrá auditoría internacional. Línea a línea de cada uno de los código fuentes, ¿sí?, que soportan el funcionamiento con el fin de que vean y verifiquen cada uno de ellos cómo es ese funcionamiento, cómo se traslada un dato desde la transmisión, en el caso de preconteo, hasta la consolidación de los resultados en los boletines informativos que vemos en la página web de la entidad. En salas como esta avanza todo el proceso de auditoría para las elecciones en primera vuelta. Estamos hablando para garantizar esa seguridad y también transparencia. Hay auditores de sistemas de partidos políticos, de organismos de control, de misiones de observaciones electorales, y por primera vez auditores internacionales están aquí presentes para garantizar esa transparencia. El código fuente está expuesto por 2 semanas para el sistema de preconteo y también de jurados de votación, y los auditores pueden revisar justamente esa seguridad y transparencia en las elecciones de primera vuelta.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro advirtió que los software de escrutinios no se pueden auditar porque no se entregan las herramientas para hacerlo. Y desde la registraduría hubo respuesta. Eso es una diligencia que va enfocado a los auditores de partido. Eso va hecho a la medida de ellos. ¿En qué sentido? En que se está explicando línea por línea y resolviendo cada una de las dudas que puedan presentar frente al funcionamiento de todos y cada uno de los procesos. Una vez terminen los 14 días, este software se protegerá hasta el día de las elecciones para que los diferentes auditores tengan la garantía de transparencia y seguridad en los sistemas que están habilitados para las elecciones presidenciales. Hablemos ahora de la candidata Paloma Valencia, que se fue a recorrer el suroccidente del país, que ha sido blanco de varios atentados en los últimos días. Primero estuvo en Popayán, su tierra natal, donde habló con los afectados por cuenta de la ola de violencia. Estuvo recorriendo la terminal de transporte de esa ciudad, en donde escuchó a los conductores y comerciantes que hoy tienen miedo de salir para recorrer las vías de este departamento. Recordemos que la candidata dijo que si llega a ser presidenta de la República, va a militarizar la vía panamericana. A los caucanos no se les debe olvidar, porque por ahí oí las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, que la vamos a demandar, porque ella no puede andar diciendo que estos ataques los organiza la oposición. Marlon hace parte de quienes fueron seleccionados por el gobierno como gestores de paz, porque les parecía que le ayudaban al gobierno. Siguiendo con la campaña de Paloma Valencia, su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, marcó distancia frente a una de las propuestas más comentadas de las últimas horas en la campaña: la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe asuma el Ministerio de Defensa en un evento del gobierno. En entrevista con Ricardo Espina, director del sistema informativo de Blue Radio para el programa El Radar, Oviedo dejó claro que no comparte esa idea y que así se lo hizo saber directamente a la candidata Paloma Valencia. ¿A usted le gustó o le gusta la idea de que Álvaro Uribe sea el ministro de Defensa de Paloma Valencia, como se lo propuso este fin de semana en Santa Rosa de Osos? No, me parece que no es el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella. También hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política, ¿sí? Y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico. Por el lado de la campaña de Iván Cepeda, hoy los sectores que lo respaldan hicieron el primer lanzamiento territorial de la Alianza por la Vida. La coalición, que recoge varios sectores progresistas, hicieron el lanzamiento en el Parque El Poblado de Medellín. Allí estuvieron el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, la excandidata presidencial Clara López, Juan Fernando Cristo de En Marcha, entre otros líderes políticos, quienes a partir de hoy empezarán una gira por los 28 departamentos buscando ampliar esta alianza. La segunda región que van a visitar es el Valle del Cauca. ¿Cómo van a hacer en Antioquia, que ha sido tan de derecha? Pues Antioquia siempre ha sido el coco del progresismo en Colombia, y el 31 de mayo vamos a demostrar que dejó de ser el coco y vamos a avanzar en la campaña para elegir en primera vuelta. Si en Antioquia avanzamos, aquí está la definición de definir, perdona la redundancia, esta elección en primera vuelta el 31 de mayo. Mira, a propósito de este evento, quiero que miren la siguiente fotografía, porque en este evento estuvieron con liberales de Antioquia y se confirmó el aterrizaje en la campaña de Luis Fernando Duque, un reconocido político liberal que estuvo en el Congreso de la República 32 años. El otro personaje en la foto es el exconcejal del Nuevo Liberalismo y exsenador Mauricio Zuluaga. El candidato Abelardo de las Priella está concentrando con su equipo político estrategias de campaña y revisando la hoja de ruta para este último mes. Se van a concentrar en giras por ciudades para llevar el mensaje de recuperar la seguridad de los colombianos. Estarán en los próximos días en el Huila, el Tolima y el Cauca, que son pues algunos de los departamentos que han sido golpeados por grupos criminales. El vicepresidente José Manuel Restrepo también estará de gira reforzando aquellos territorios a los que no puede llegar el candidato de las Priella. También harán caravanas los fines de semana. Y otro de los temas importantes en la campaña política que se presentó esta semana fue la lectura y la educación, que fueron protagonistas del primer debate presidencial en la Feria del Libro. Ya estuvieron 4 candidatos para hablar de sus propuestas en materia de educación.
De 13 candidatos, solo 4 estuvieron en el auditorio José Asunción Silva de Corferias. Carlos Caicedo, Mauricio Liscano, Claudia López y Luis Gilberto Murillo para hablar de cultura, lectura y educación, ejes en el debate presidencial de la Filbo. Son los anfitriones de este encuentro. Claudia López y Mauricio Liscano destacaron la importancia del desarrollo de bibliotecas, centros culturales y el mejoramiento de la infraestructura ya existente para fortalecer la educación en territorios olvidados. Pero hay 1000 municipios que son de menos de 50.000 habitantes, que son los municipios donde, si acaso hay una escuela, si acaso, y donde lo que deberíamos esforzarnos es que el símbolo del Estado colombiano sea el sistema del cuidado y la manzana del cuidado allá, que arreglemos la escuela, que arreglemos el salón comunal. No a todo Colombia llegan los libros. Entonces tenemos que construir más bibliotecas en los colegios y el gobierno, con presupuesto general de la nación, tiene que no solo ayudar a construir las bibliotecas, sino tiene que dotarlas. Por su lado, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo hablaron de sus propuestas para enfrentar el analfabetismo, el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA, las reformas a la educación y los incentivos para la promoción y la distribución de la lectura en el país. Hay que cambiar la manera como nosotros estamos enseñando y formando a las nuevas generaciones. Y no generamos la curiosidad en la enseñanza, no volcamos la enseñanza al entorno. Tiene que tener un sistema educativo que atienda a las realidades regionales, territoriales, pero los modelos educativos surgen del centralismo del Ministerio de Educación. Entonces, una educación pertinente, una educación que prepare en competencias, implica una reforma profunda. El énfasis cultural del debate no excluyó temas como la seguridad, el conflicto armado, el acuerdo de paz, la extracción de energías no renovables y la descentralización. Gracias por continuar con nosotros. El sabor de creer es el nombre de la inspiradora campaña del grupo Nutresa para alimentar el optimismo de los colombianos. Consiste en cambiar el nombre de 17 de sus productos por mensajes positivos. Aquí les mostramos cuáles son. A veces pensamos tanto en lo que puede salir mal que se nos olvida creer que puede salir bien. Con frases de optimismo en 17 de sus productos insignia, Nutresa quiere unir a los colombianos con el sabor de la esperanza. Que así el tiempo parezca poco, hay alguien siempre listo para darte su amor. Que la vida tiene su afán, pero lo que importa es la actitud. Estamos enviando el mensaje de vamos con fe, así la van a encontrar en los puntos de venta, en los diferentes puntos de venta. Estamos llegando al 100% de cobertura de tiendas, supermercados, hipermercados, mejor dicho, a todos los puntos de venta. Nuestra chocolatina Jumbo se llama Si creemos juntos es mejor, la pasta Doria dice hagamos historia, la paleta Loja dice el momento es ahora, el chocolate Corona dice estar unidos nos emociona, y pues así en las 17 marcas. Durante 2 meses los colombianos encontrarán en el mercado la campaña El sabor de creer, un hito que se produjo bajo un esquema de producción intensivo durante 4 días y que transformó 30 millones de empaques. Nuestro propósito realmente es conectar con nuestros consumidores y poder realmente mandarles un mensaje, claro, en la época como de los deportes y del mundial, pero también en su día a día. En el día a día de los colombianos tenemos todos altos y bajos. J Balvin es la voz oficial del video de la campaña. La canción Mi Gente, en una versión adaptada para la campaña, acompaña como las escenas cotidianas de esos momentos de consumo de cada uno de nuestros productos. J Balvin y El sabor de creer y Nutresa en general compartimos como esa idea de ser una plataforma de Colombia para el mundo y esas ganas de mandar el mensaje de si creemos podemos. Que por difícil que sea, un grito de gol siempre es posible. Porque el momento de creer es ahora. Que los nuevos comienzos siempre son pesados, pero juntos son mejores. Que así nos faltan cosas, en familia podemos hacer historia. Que a pesar de estar lejos... De la tarde, 52 minutos, y continuamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol desde la Feria Internacional del Libro 2026, un espacio donde la historia no solo se lee, también se vive, por supuesto, a través de la memoria, como lo hizo el músico
Claudio Narea, exintegrante de Los Prisioneros y quien hoy presenta su libro Biografías de una amistad, quien recorre la música, la fama y las fracturas humanas detrás de una de las agrupaciones más importantes de Latinoamérica. Nuestro compañero Carlos Mario habló con él. Es un libro que cuenta la historia de la amistad, de cómo aprendimos a tocar, de cómo fueron nuestros primeros pasos y también cómo se fue acabando esa amistad, de cómo, qué fue lo que pasó que nos distanciamos tanto. Y además una banda tan querida, o sea, es como una tragedia, no sé, es como cuando Soda Stereo se le muere Cerati, una cosa que no tiene vuelta. Y así también es la historia de Los Prisioneros, o sea, no, por más que queramos, no tiene vuelta tampoco. José Ausencio. A propósito, mañana tendrá un conversatorio a las 5 de la tarde en el auditorio José Ausencio Silva. Y por otro lado, en medio de esas conversaciones de conflicto y país, hay historias que estremecen, como es el caso de Roque Díaz, quien hoy en la Filbo presenta su libro Una juventud atrapada en un conflicto ajeno y cuenta cómo fue reclutado desde los 14 años por un grupo paramilitar. Ese testimonio le sirve sobre todo para su obra literaria. Hoy en estas conversaciones que tenemos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estamos con un invitado muy especial, estamos con Roque Díaz, el autor de este libro, Una juventud atrapada en un conflicto ajeno. Roque, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Roque, me gustaría empezar esta conversación hablando de este libro, de sus memorias, de todo lo que ha vivido a través del tiempo y que nos cuente un poco acerca de cómo es la vida de un joven de 14 años que ha sido reclutado por el conflicto armado en Colombia. Bueno, realmente no es vida, solo recuerdo de algo que ha sucedido en Colombia. Nací en el campo, en el Carmen de Chucurí, Santander. A los 14 años, la disciplina en casa en el tiempo de 75 no era fácil, era dura. Enseguida me reclutan para un grupo ilegal y de ahí me mandan a un fusil, a unas montañas, a una guerra que no era mía, que yo no construí y que jamás pensé vivir. Por cosas de esa guerra me llevan a la cárcel y me internan allí a una condena máxima de Colombia de aquel tiempo, 40 años. Me dan la oportunidad de vivir a los 42 años. Salgo de la cárcel y salgo en plena pandemia en la cual fui afectado y fui intubado. Soy sobreviviente a la pandemia. Me llevan al campo a terminar mi vida allí para rehacer. Y unos meses después soy intubado nuevamente por una pancreatitis. Estoy en contra del reclutamiento porque si pueden ver mi vida, 51 años y qué ha sido mi vida. Pero lo que sí es mío es lograr contar esta historia para prevenir y que las siguientes generaciones que vienen no vivan lo que ha sido mi vida, porque es cruel. Ustedes aparentemente pueden verme bien, pero las cicatrices están por dentro y por fuera en mi cuerpo. ¿Cómo fue para usted escribirlo desde la cárcel y ahora verlo ya reflejado en un libro impreso? Realmente, pues, me llamó mucho la atención porque yo dije, es una forma de vivir. Me quitaron las alas, me quitaron la vida, me quitaron mi familia, mis amigos, mi escuela, mi balón. Entonces encontré un refugio, una paz en la escritura. Y yo dije, hombre, esta historia le puede servir a alguien, por lo menos para que no se repita. Lo que decía ahorita, o sea, el reclutamiento, pues es algo que no es oculto, o sea, se ve en diferentes partes donde el Estado no alcanza a llegar, en las regiones abandonadas, donde la gente humilde nace, la gente trabajadora. Yo soy de una familia trabajadora, pero mire mi vida cómo fue entorpecida. Y quizás otros deberían estar aquí construyendo historias. Yo hoy estoy honrando esa memoria de aquellas personas que quedaron de camino, honrando la memoria de aquellas madres que perdieron un hijo en una guerra que tampoco era ella. Y otra cosa que también me parece fundamental es pues todo lo que ha sucedido con la publicación y con esta colaboración, con esta tomada de manos junto a Jairo Achuri, esta persona que ayudó a la publicación de este libro y que pues es excombatiente y firmó la paz, así como usted que salió libre y se desmovilizó en un momento muy importante de su vida. Cuénteme cómo ha sido la relación con él y por qué es tan importante la paz y la reconciliación. Bueno, realmente es importante, ¿por qué? Porque hay muchas vidas lastimadas, demasiadas. Y el hecho de que yo muestre que hice una obra literaria
con el polo opuesto, significa de que tú y yo podemos vivir como familia en casa sin destruir nuestra familia. Yo pienso y digo, si usted no hace daño, si yo no hago daño, si el vecino no hace daño, entonces ¿quién va a hacer daño? O sea, hemos llegado a una paz, pero tenemos que luchar mucho para lograrlo. O sea, protejamos lo nuestro. Yo protejo lo mío, tú protejas lo suyo. Y así logramos hacer un impacto para que esta violencia no se siga viendo. Si pudimos nosotros, ¿por qué no puede la comunidad? ¿Por qué no puede la sociedad? Roque, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Como le digo, estoy muy conmovida con su historia, con todo el trabajo de Memorias Colombia, de esta publicación, y que no se nos olvide la memoria, que siempre trabajemos por la paz y la reconciliación. Y como es habitual, cerramos con una recomendación literaria. En este caso tenemos a Mariposas en los labios de Tatiana Howard, quien a través de una voz íntima e imágenes llenas de sentido cuenta la vida y el duelo transitadas en una de las islas como San Andrés. Con esta recomendación me despido. Para mí fue un placer acompañarnos. Nos vemos mañana desde Corferias con más historias y relatos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Noticias Caracol. 3:21. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseguró hoy que el número de falsos positivos en el país no es de 6.402, como se dijo inicialmente, sino que alcanza los 7.837 casos. Ramelli explicó por qué se dio el cambio en el número de víctimas. Se cruzaron, por ejemplo, las bases de datos de la Procuraduría, que no estaban inicialmente, y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1.000. Entonces toda esa información no hizo parte de la cifra inicial. Entonces cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas, más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando. El uso de la inteligencia artificial en nuestro país aumentó el 16% solo en 2025 y no es para menos. Los usuarios pueden encontrar desde respuestas a preguntas sencillas, así como ayudas en temas personales, laborales y educativos. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y en nuestro país el uso e implementación de esas herramientas sigue creciendo. La usamos para, digamos, modelar el negocio y pues también para hacer preguntitas en tema de negocios. Para preguntas frecuentes, preguntas del día a día o de pronto muchas cosas tecnológicas que uno no conoce. Gestión financiera, optimización de tiempos, asistencia virtual, investigación, que me hace seguimiento de mis citas médicas, exámenes. Desde su creación, las aplicaciones han permitido a los usuarios a responder preguntas que se hacen desde diferentes sectores. La gente lo está usando para todo. La gente lo está usando para validar sus exámenes médicos. La gente lo está utilizando para responder correos. La gente lo está utilizando, digamos, de maneras muy sencillas, pero interesantes, por ejemplo, para planear viajes. La gente lo está usando para aplicar a trabajo, cambiar su hoja de vida, mejorar su perfil, etcétera, etcétera. Nada más para que se hagan una idea, el uso de 2024 a 2025 fundamentalmente se ha doblado. Es decir, tenemos el doble de colombianos utilizando la inteligencia artificial y se estima que más o menos el 25% del país hoy está utilizando una u otra herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones hay de inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus diferencias? Yo creo que uno puede separarlo como por grupos. Están como los chatbots de LLM normales. Está ChatGPT, está Gemini, está Cloud, está X, está Grok, por ejemplo, en el caso de X, etcétera, etcétera. Pero lo otro que estamos viendo es esas aplicaciones que usamos en el día a día, bien sea Canva o bien sea Excel, ya tienen funcionalidades de inteligencia artificial. El uso más importante es el uso personal. Es decir, las personas lo están utilizando cuando tienen preguntas sobre algún tema, cuando tienen que generar información sobre algún tema, ya sean imágenes, videos, textos, y ese uso es muy importante porque nos muestra la apropiación que está teniendo, digamos, las personas de a pie, la ciudadanía en la tecnología. Si bien estas herramientas ayudan y facilitan el desarrollo diario de los usuarios, los expertos hacen una importante recomendación: usarla como punto de partida y no como respuesta definitiva. 3:24, momento de hacer contacto con Sebastián Montes de Negocios Ditu, que nos tiene un avance de lo que nos tendrán más adelante. Sebastián. Hola Catalina, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a estar hablando de esa decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos de las AFP a Colpensiones. Al respecto, Asofondos pide que se suspendan también esos 5 billones de pesos que cobijen los recursos de los que ya tienen mesada. Para eso vamos a hablar
con Andrés Velasco, presidente de Asofondos. También vamos a estar hablando del panorama del sector carbón en Colombia, cuya producción tuvo una caída sin precedentes que pasó a 53,9 millones de toneladas en 2025. Se trata del nivel más bajo en las últimas 2 décadas. De eso vamos a hablar con Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Y finalmente vamos a hablar de esa inyección de optimismo a la que le apunta el Grupo Nutresa con su campaña El Sabor de Creer. Se trata de una iniciativa con la que 17 de sus marcas más reconocidas van a reemplazar temporalmente sus nombres y logotipos por mensajes de aliento. Vamos a hablar con directivos de la empresa para entender el propósito de esa campaña. Esto y más en Negocios Dito. Gracias, Sebastián. Ahora vamos a ver qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Luisa, hola. Catalina, buenas tardes. Vamos a tener un desarrollo ampliado también de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente ese traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. También desde el lado jurídico, ¿qué está solicitando realmente el Consejo de Estado? Tanto a los fondos privados como a Colpensiones y al gobierno en la revisión que se tiene que hacer de ese decreto. Esto por el lado jurídico y claro, el impacto a los usuarios. También vamos a hablar, a tener una actualización de lo que acaba de ratificar la Corte Suprema y es que deja en firme la condena contra el general retirado Rodolfo Palomino, esto porque aseguran desde la Corte incurrió en una inaceptable desviación de poder. Y por último, los últimos detalles de parte de lo que hizo el periodista colombiano Federico Ríos en el artículo del New York Times y lo del oro que pertenecía a un cártel y que estaba ubicado, esa mina de oro y esa producción de oro cerca a un batallón en Antioquia. Los detalles de todo esto en segundos en Noticias Caracol en vivo. Ya nos vemos. Chao, Clau. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.